Sophie entró en un McDonald's muy iluminado, con el aroma familiar de las patatas fritas y las hamburguesas a la parrilla llenando el aire. El zumbido constante de los aparatos de cocina y la charla distante de los clientes proporcionaban el ruido de fondo habitual. Era un turno más como tantos otros. Mientras se ponía el delantal y fichaba, no podía deshacerse de la tensión que se había apoderado del restaurante en las últimas semanas. El nuevo gerente, el Sr. Jenkins, era difícil de contentar. Se había incorporado recientemente y, desde su llegada, el ambiente había cambiado. Donde antes había bromas alegres entre el personal, ahora se palpaba una sensación de malestar. Todos trabajaban deprisa y en silencio, temiendo que cualquier error pudiera provocar su ira. Sofía había visto a varios compañeros, algunos de los cuales llevaban allí más tiempo que ella. Enfrentarse a los comentarios cortantes de Jenkins le daba igual que fuera delante de los clientes o de otros empleados. Si cometías un error, grande o pequeño, se aseguraba de que lo supieras. Pero Sofía no dejaba que la negatividad le arruinara el día. Siempre había creído que la amabilidad era importante, que tratar a la gente con respeto, ya fueran clientes o compañeros, mejoraba cualquier trabajo. Esta actitud la hacía destacar entre el personal. Los clientes la recordaban a menudo por su brillante sonrisa y su actitud amistosa, e incluso en los días más difíciles intentaba mantener viva esa positividad. Cuando empezó el ajetreo del almuerzo, Sophie se encontró en el mostrador, tomando pedidos. La gente entraba y salía, la mayoría con prisa, algunos con niños tirándoles de las mangas, otros en el descanso para comer de las oficinas cercanas. Saludaba a cada uno con su calidez habitual, asegurándose de escuchar atentamente sus peticiones y ofrecer una palabra amable cuando podía. Era media tarde cuando entró. El anciano cruzó la puerta arrastrando los pies con la ropa desarreglada y gastada, y las suelas de los zapatos aranadas por los innumerables pasos sobre el implacable pavimento. Tenía el pelo ralo y gris, y su cara, llena de arrugas, delataba años de penurias. Sofía se fijó en él enseguida. Estaba de pie justo en la entrada, con los ojos escudriñando el menú iluminado. Su paso era vacilante, como el de alguien que no está seguro de pertenecer a un lugar. Vio cómo se acercaba lentamente al mostrador. Se llevó la mano al bolsillo, tanteando en busca de algo, y cuando por fin estuvo frente a ella, bajó la mirada, evitando el contacto visual. «Hola, ¿qué desea hoy?», preguntó Sophie, con voz suave, esperando tranquilizarlo. El anciano no respondió de inmediato. Volvió a mirar el menú y luego a Sofía. Su voz, cuando salió, era suave y tensa. «Solo una hamburguesa pequeña, por favor. Solo una sencilla». Colocó un puñado de monedas sobre el mostrador y a Sophie se le encogió el corazón al verle intentar contarlas. Las pocas monedas de 10 y 5 centavos tintinearon juntas, y él las empujó hacia ella con manos temblorosas. No eran suficientes, dudó un momento. Pudo ver la expresión de su cara de vergüenza silenciosa, tal vez incluso de vergüenza. Él sabía que no tenía suficiente dinero, y ahora ella también lo sabía. Sofía miró el precio de la hamburguesa en la pantalla. No era mucho, pero para él lo era todo. Sin pensárselo dos veces, sacó la cartera del bolsillo trasero. El encargado no estaba y estaba segura de que nadie se daría cuenta de este pequeño acto de amabilidad. Rápidamente pasó su tarjeta y pagó la hamburguesa, con la esperanza de evitarle al anciano más molestias. «Yo invito», le dijo con voz suave pero firme, dedicándole una pequeña sonrisa tranquilizadora. El hombre la miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Por un momento, no dijo nada. Luego, con una lenta y deliberada inclinación de cabeza, susurró: «Muchas gracias». Apenas se oían sus palabras, pero Sophie podía oír en ellas la gratitud, el profundo aprecio de alguien que tal vez había olvidado lo que era la amabilidad. Le entregó el recibo y, mientras él se apartaba para esperar su comida, Sofía no pudo evitar sentir un calor en el pecho.
Era algo tan insignificante, unos pocos dólares por una hamburguesa, pero significaba mucho para él. El resto de su turno transcurrió rápidamente, con la constante afluencia de clientes manteniéndola ocupada. No pensó mucho más en el anciano. Después de todo, ya había hecho este tipo de cosas antes. Comprar una comida para alguien necesitado. Ofrecer un poco de ayuda cuando estaba claro que alguien podía necesitarla. Pero cuando el reloj se acercaba al final de su turno, ocurrió algo inesperado. El Sr. Jenkins apareció por detrás con una expresión tan severa como siempre. No era un hombre que se anduviera con rodeos, y cuando se acercó a Sofía, sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que hizo que se le retorciera el estómago. «Sofía», dijo en voz baja pero con un tono frío, «¿puedo hablar contigo un momento?» Sofía se quedó paralizada con un repentino nudo en la garganta. Nunca se había metido en líos en el trabajo. De hecho, siempre había hecho todo lo posible por quedar bien con el señor Jenkins, por difícil que fuera. Pero había algo en su tono que la inquietaba. «Claro», respondió apartándose del mostrador mientras otro empleado ocupaba su lugar. Jenkins la condujo a un rincón más tranquilo, cerca del despacho del director, lejos de las miradas indiscretas de los clientes pero a la vista del personal. Se volvió hacia ella, cruzándose de brazos, con los labios apretados en una fina línea. «He visto lo que has hecho antes», empezó diciendo con voz tranquila, pero con una agudeza que puso a Sofía nerviosa. «Le diste a ese viejo una hamburguesa gratis». A Sofía le dio un vuelco el corazón. No creía que nadie se hubiera dado cuenta, y menos el señor Jenkins. Pero ahora, frente a él, sintió que se le caía el estómago. Rápidamente abrió la boca para explicarse. «No lo di gratis, lo pagué yo misma, solo pensé». «No me importa lo que pensaste». Jenkins la cortó con los ojos entrecerrados. «Esto no es una obra de caridad. Tenemos reglas aquí. No puedes tomar decisiones así». Sofía parpadeó, sorprendida. Pero solo eran unos dólares. Parecía que lo necesitaba de verdad. No quería romper ninguna regla. Solo quería ayudar. Jenkins negó con la cabeza, con expresión aún más severa. «No es decisión tuya. No puedes repartir comida, la pagues o no. Tenemos políticas establecidas por una razón, y tú las has roto». Las palabras golpearon a Sophie como una bofetada. Sintió que sus mejillas se sonrojaban, una mezcla de vergüenza y frustración burbujeando en su interior. Solo había intentado ayudar. ¿Cómo podía no darse cuenta? «Lo siento», dijo con voz más tranquila. «No pretendía causar problemas, solo pensé». «Pensaste mal», le espetó Jenkins. «Y sabes qué, ya he tenido suficiente. Si no puedes seguir unas reglas sencillas, entonces no perteneces aquí». Sophie lo miró fijamente, su mente corriendo para procesar lo que acababa de decir. ¿Hablaba en serio? ¿De verdad iba a despedirla por algo tan insignificante? «¿Me vas a despedir?», preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Jenkins asintió con la cabeza sin inmutarse. «Sí, me despide. No puedo tener empleados que crean que pueden saltarse las normas cuando les dé la gana. Has terminado aquí». Sophie se quedó helada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Llevaba años trabajando aquí, esforzándose al máximo cada día. Y ahora, por un simple acto de amabilidad, se lo estaban arrebatando todo. Antes de que pudiera decir nada más, Jenkins se dio la vuelta y se marchó, dejándola allí de pie, atónita y sin habla. Sophie se quedó fuera del McDonald's, con la mirada perdida en los coches que pasaban. La conmoción de lo que acababa de ocurrir la dejó paralizada, con la mente acelerada pero incapaz de concentrarse. Repitió la escena una y otra vez. Las duras palabras de Jenkins. Sufrió desprecio por todo lo que había hecho. ¿Cómo había llegado a esto? Había trabajado en aquel McDonald's durante 3 años. No era el trabajo de sus sueños, pero había sido un trabajo estable. Había hecho amigos, se sentía orgullosa de formar parte de algo que la mantenía activa día tras día.
Sus turnos le daban una sensación de rutina, un pequeño rincón de estabilidad en su vida. Y ahora había desaparecido porque había pagado la comida de un anciano, una hamburguesa, un acto de bondad, y ahora estaba sin trabajo. El sol de la tarde empezaba a ocultarse, proyectando largas sombras sobre el aparcamiento. Sophie se acercó a un banco a la salida del restaurante y se sentó pesadamente. Se quitó el delantal y lo colocó a su lado. Mirándose las manos, aún podía sentir la energía nerviosa corriendo por sus venas, la frustración y la confusión arremolinándose en su interior. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las disimuló. No quería llorar, no aquí, no delante del lugar que acababa de humillarla. Respiró hondo e intentó pensar racionalmente, pero su mente no dejaba de dar vueltas a las mismas preguntas. ¿Por qué estaba tan mal la amabilidad? ¿Por qué tenía que costarle tanto? Mientras estaba allí sentada, sumida en sus pensamientos, la puerta del McDonald's se abrió. El anciano al que había ayudado antes salió, despacio y con cuidado, igual que cuando llegó. Ahora tenía la cara un poco más relajada y la barriga llena por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Cuando sus ojos se posaron en Sophie, sentada sola en el banco, dudó, como si no estuviera seguro de acercarse. Pero algo en la forma en que estaba sentada, con los hombros caídos por la derrota, le atrajo hacia ella. Caminó hacia ella con pasos irregulares y el bastón golpeando suavemente contra el pavimento. Cuando llegó al banco, la miró con la preocupación grabada en sus curtidos rasgos. ¿Se encuentra bien, señorita?, le preguntó con voz suave pero áspera, como la de alguien que no ha hablado mucho en mucho tiempo. Sophie levantó la vista y le dedicó una pequeña sonrisa. «Sí, estoy bien», mintió. Su voz vaciló, traicionando sus emociones. El anciano sacudió la cabeza. «No pareces estar bien. He visto lo que ha pasado ahí dentro. Te metiste en un lío, ¿verdad?» Sophie suspiró apartándose un mechón de pelo de la cara. «Sí, de hecho me despidieron». Los ojos del anciano se abrieron de par en par, con una expresión de asombro evidente en su rostro. «¿Despedido? ¿Por qué?» «Rompí las reglas», dijo Sophie con amargura en su voz. «Pago tu comida y, al parecer, eso no está permitido». Durante un largo momento, el anciano se quedó de pie, con los ojos llenos de una mezcla de culpa e incredulidad. Abrió la boca para decir algo y volvió a cerrarla, inseguro de qué palabras podrían arreglar lo que acababa de ocurrir. «Yo lo siento mucho», susurró finalmente. «No quería que pasara nada de esto. No quería que perdieras tu trabajo». Sophie sacudió la cabeza, intentando quitárselo de encima. «No es culpa tuya, no has hecho nada malo. Yo solo. No esperaba que llegara tan lejos». El anciano se sentó en el banco junto a ella con un movimiento lento y cuidadoso, y sus articulaciones crujeron al acomodarse. Durante un momento, permanecieron sentados en silencio, ambos sumidos en sus propios pensamientos. El ruido del tráfico y el parloteo de los transeúntes pasaron a un segundo plano. «¿Sabes?», comenzó el anciano al cabo de un rato, con voz grave. «No mucha gente habría hecho lo que tú has hecho hoy. La mayoría de la gente se limita a mirar hacia otro lado. Fingen que no te ven. Significa mucho lo que has hecho». Sophie le miró con el corazón encogido pero conmovida por sus palabras. «No fue nada», dijo, aunque sabía que no era verdad. Le había costado más de lo que podía imaginar. Sin embargo, no se arrepentía. El hombre había necesitado ayuda y él había estado en condiciones de dársela. Pero ahora que estaba sin trabajo, con facturas que pagar y sin una idea clara de qué hacer a continuación. Antes de que Sophie pudiera seguir sumida en sus pensamientos, vio a un hombre que se acercaba desde el aparcamiento. Iba elegantemente vestido con un traje oscuro y los zapatos relucientes. Caminaba con decisión, con la mirada fija en Sophie, y a medida que se acercaba, ella lo reconoció. Había estado antes en el McDonald's, sentado en una mesa junto a la ventana. Ella no le había prestado mucha atención en ese momento.
pero ahora estaba claro que lo había estado observando todo. Disculpe, dijo el hombre al acercarse con voz tranquila y autoritaria. Usted es la joven a la que acaban de despedir, ¿verdad? A Sophie se le volvió a encoger el corazón. También venía a sermonearla a ella. Tal vez era una especie de jefe de distrito de McDonald's, que venía a reforzar lo que Jenkins ya había dicho. Pero había algo diferente en su tono, algo casi comprensivo. Sí, respondió con cautela. Soy yo. El hombre asintió como si confirmara algo para sí mismo. Estuve allí antes. Vi lo que hiciste por ese caballero. Miró al anciano del banco, que ahora observaba el intercambio con ojos curiosos. Tengo que decir que es raro ver tanta compasión en acción hoy en día. Sophie no sabía qué decir. Los cumplidos le parecían vacíos cuando acababa de perder su trabajo por mostrar esa misma compasión. Lo siento, pero ¿quién es usted? Preguntó, su confusión clara. Me llamo Sir Davis, respondió el hombre tendiéndole la mano. Sophie la estrechó, aún insegura de hacia dónde se dirigía la conversación. Tengo un negocio cerca de aquí y estaba almorzando cuando ocurrió todo esto. Tengo claro que lo que ocurrió allí no estuvo bien. Te castigaron por hacer lo correcto y, francamente, eso no me gusta. Sophie parpadeó sin saber qué decir. Ese hombre le estaba ofreciendo algún tipo de consuelo. Apreciaba las palabras, pero las palabras no le pagarían el alquiler ni arreglarían el problema al que ahora se enfrentaba. ¿Sé que ha tenido un día difícil?, continuó Davis, pero quería ofrecerle algo. Metió la mano en el bolsillo de su traje, sacó una elegante tarjeta de visita y se la entregó. Llámeme cuando esté preparada. Me gustaría ofrecerte un puesto en mi empresa. Sophie miró la tarjeta con incredulidad. Una oferta de trabajo, así sin más. ¿Por qué?, preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué harías eso por mí? Ni siquiera me conoces. El Sir Davis sonrió, una sonrisa cálida y genuina que le legaba a los ojos. Porque creo que la gente como usted, los que muestran amabilidad y empatía, incluso cuando les cuesta algo, son exactamente el tipo de personas que quiero que trabajen para mí. Mi empresa se basa en principios de integridad y compasión, y creo que tú encajarías perfectamente. Sophie se quedó sin palabras. Era surrealista. Hacía apenas una hora que la habían despedido y humillado, sin saber qué hacer. Y ahora, aquí estaba este hombre, ofreciéndole una nueva oportunidad de la nada. Tómate tu tiempo, añadió Davis al ver su expresión de asombro. Piénselo, pero creo que serías una valiosa incorporación a mi equipo. A continuación le dedicó una última sonrisa a Sophie antes de marcharse, dejándola con la tarjeta en sus temblorosas manos. Esa misma noche, Sophie estaba sentada en su pequeño apartamento, mirando fijamente la tarjeta de visita. El día había sido un torbellino de emociones, devastación, ira, confusión y ahora esperanza. ¿Podría ser este el nuevo comienzo que necesitaba? Tras un largo momento, cogió el teléfono y marcó el número de la tarjeta. A la mañana siguiente, Sophie se encontraba sentada en un elegante edificio de oficinas, muy lejos del grasiento y acelerado mundo de McDonald's. La recepcionista le había dado una calurosa bienvenida. Y pronto se encontró sentada frente al Sir Davis en su amplio y soleado despacho. No perdió el tiempo con formalidades. La oferta va en serio, le dijo. Necesito gente como usted. Gente que entienda el valor de la amabilidad y que esté dispuesta a hacer un esfuerzo adicional. No porque tenga que hacerlo, sino porque le importa. Sophie sintió una oleada de gratitud e incredulidad a la vez. Pero yo no tengo experiencia en una oficina así. Solo soy una trabajadora de comida rápida. El Sir Davis sonrió. La experiencia se puede adquirir, el carácter no. Te ofrezco un puesto en mi equipo de relaciones con los clientes. Trabajarás directamente con los clientes, ayudarás a resolver problemas y te asegurarás de que se satisfagan sus necesidades con la misma compasión que mostraste aquel día.
Todavía no se le había pasado el shock, pero por primera vez en una eternidad. Sophie sintió que podía ver el camino a seguir. Aceptó el trabajo en el acto. En las semanas siguientes, Sophie se asentó en su nuevo puesto. El trabajo era diferente, desafiante en nuevos aspectos, pero satisfactorio. La gente que la rodeaba la respetaba y valoraba su aportación. Y enseguida se dio cuenta de que la empresa del sur, Davis, estaba realmente a la altura de sus principios. A medida que pasaban los días, cada vez pensaba menos en el sur Jenkins y en la forma en que había terminado su etapa en McDonald's. Parecía tan lejana ahora, como si no hubiera pasado nada. Parecía tan lejano ahora como una vida diferente, pero también sabía que si no hubiera sido por aquel momento, por aquel simple acto de bondad que le había costado tanto, quizá nunca se hubiera encontrado donde estaba ahora. Al final, lo que había parecido un castigo se había convertido en una bendición, y Sofía se dio cuenta de que, a veces, hacer lo correcto, incluso cuando duele, puede abrir puertas que nunca esperaste. Pasaron las semanas y Sofía se acomodó a su nuevo trabajo, encontrándose inmersa en un ambiente laboral que no podía ser más diferente al de McDonald's. El Sr. Davis había sido fiel a su palabra. Su empresa valoraba la compasión y la integridad por encima de todo. Los clientes con los que trabajaba en el equipo de relaciones con los clientes solían acudir a ellos con problemas, a veces pequeños, a veces urgentes, y cada vez el trabajo de Sophie consistía en escuchar, comprender y resolver sus problemas con la misma paciencia y empatía que había demostrado aquel día con el anciano. Y se le daba bien. Sus compañeros no tardaron en reconocer su capacidad para conectar con la gente, para hacer que se sintieran escuchados y valorados. En la sala de descanso, solían comentar lo bien que había encajado en el equipo, a pesar de no tener experiencia previa en un entorno corporativo. Una tarde, mientras repasaba los comentarios de unos clientes, el teléfono de Sophie recibió un mensaje de Lila, una de sus antiguas compañeras de McDonald's. Sophie no había hablado con nadie de McDonald's, pero había recibido un mensaje de Lila. Hacía semanas que Sophie no hablaba con nadie de su antiguo trabajo. Había supuesto que, después de lo ocurrido, la mayoría se distanciaría, sobre todo si el señor Jenkins seguía al mando. Hola Soph, ¿te has enterado de lo que le ha pasado a Jenkins? Sophie frunció el ceño al ver el mensaje, picada por la curiosidad. No. ¿Qué está pasando? Respondió moviendo los dedos rápidamente sobre la pantalla. Lila respondió casi de inmediato. Se ha ido, le han despedido. Todo el mundo habla de ello, por lo visto. Llevaban semanas investigándolo y al final lo han soltado. Sophie se quedó mirando el móvil con incredulidad. Despedido, a Jenkins. Parecía imposible. Siempre había actuado de forma intocable, como si su palabra fuera ley y nadie pudiera desafiarle. Había visto de primera mano cómo trataba al personal y ella no era la única que había sufrido bajo sus rígidas normas. Pero oír que se había ido le pareció un extraño giro del destino. ¿Qué había pasado? Sofía envió un mensaje de texto, ansiosa por conocer más detalles. Lila envió una ráfaga de mensajes explicando la situación lo mejor que pudo. Al parecer, tras el despido de Sophie, otros empleados habían empezado a hablar del comportamiento de Jenkins. Se habían presentado quejas no solo por el trato que daba a los empleados, sino también por discrepancias financieras. Se rumoreaba que había manejado mal el dinero, incluso que había desviado fondos. Al principio, la empresa no prestó mucha atención, pero a medida que se fueron conociendo más casos, entre ellos los de algunos empleados que llevaban allí mucho tiempo, antes de que Jenkins se hiciera cargo de la empresa, las cosas empezaron a aclararse. Se puso en marcha una auditoría corporativa y, aunque los detalles oficiales seguían siendo secretos, quedó claro que Jenkins no solo era un matón, sino que había abusado de su posición en más de un sentido. Había informes de que no solo maltrataba al personal, sino que también manipulaba las cuellas de los clientes para eludir responsabilidades. Pequeños incidentes que al principio parecían inofensivos,
como la forma en que había despedido a Sophie por un simple acto de amabilidad. De repente formaban parte de un patrón mucho más amplio. Sophie se recostó en su silla, dejando que la información calara hondo. Era extraño pensar en Jenkins enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Cuando salió de McDonald's aquel día, no pensó que nada fuera a cambiar. Se había marchado derrotada, pensando que era ella la que había perdido. Pero ahora parecía que todo lo que Jenkins había construido para sí mismo se estaba desmoronando. Sintió una extraña mezcla de emociones: alivio, reivindicación y un profundo sentido de la ironía. Jenkins la había despedido por mostrar compasión, por hacer algo amable en un mundo en el que él solo valoraba las normas y el control. Pero al final su falta de empatía, su desprecio por la decencia básica, le habían llevado a la perdición. El karma, pensó Sophie, se había tomado su tiempo, pero al final le había alcanzado. Sin embargo, Sophie no podía dejar de pensar que el despido de Jenkins no era solo por él. Se trataba de todas las personas a las que había perjudiciado en el camino. Recordaba las caras de sus compañeros durante aquellos turnos tensos, la forma en que se estremecían cada vez que Jenkins pasaba. Había creado una atmósfera de miedo, un lugar donde hasta el más mínimo error podía llevar a la humillación. Y ahora, tras años así, parecía que por fin había salido a la luz la verdad. Con el paso de los días empezaron a salir a la luz más detalles sobre la caída de Jenkins. Lila mantenía informada a Sophie a través de un flujo constante de mensajes de texto, compartiendo los últimos cotileos del restaurante. Al parecer, después de despedir a Jenkins, McDonald's había contratado a un nuevo gerente, alguien que la empresa había elegido específicamente para arreglar el desastre que había dejado Jenkins. La moral estaba empezando a mejorar y el ambiente tóxico que Jenkins había fomentado estaba siendo sustituido poco a poco por algo mejor. Los empleados que antes no se atrevían a hablar volvían a encontrar su voz. Sophie sintió una extraña sensación de cierre. No lo esperaba y, desde luego, no lo había buscado. Pero enterarse de la caída en desgracia de Jenkins le dio una sensación de paz que no sabía que necesitaba. No había sido la única que lo había sufrido y saber que se había hecho justicia, de alguna manera, la hizo sentir como si el universo hubiera corregido un error. Una tarde, Sophie estaba sentada en su nuevo trabajo, pensando en todo lo que había pasado desde aquel fatídico día. Le costaba creer lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Había pasado de ser humillada y despedida a trabajar en una empresa que la valoraba por las mismas cualidades que la habían metido en problemas. El Sr. Davis había reconocido en él algo que Jenkins había descartado, y eso había marcado la diferencia. Mientras se desplazaba por los mensajes de Lila, Sophie vio uno que le llamó la atención. Era una nota de voz y, al hacer clic en ella, oyó la voz de Lila, que sonaba casi mareada de emoción. No te lo vas a creer, Sophie, pero el tipo que se hizo cargo después de Jenkins ha estado preguntando por ti. Se enteró de lo que pasó y quería saber si volverías a McDonald's. Puedes creerlo, están realmente interesados en que vuelvas. Aparentemente, están tratando de limpiar el desastre de Jenkins y quieren gente que sepa hacer las cosas bien. Pensé que te haría gracia. Sophie se rió suavemente para sus adentros al terminar el mensaje. Volver, después de todo lo que había pasado. No perdía la ironía, pero ya conocía la respuesta. Había pasado a algo mejor, algo que le daba un sentido de propósito y satisfacción que McDonald's nunca podría darle. Pero no dejaba de ser agradable saber que, al final, se habían dado cuenta de su valor, aunque hubieran tardado demasiado en darse cuenta. Al día siguiente, Sophie quedó con Lila para tomar un café. No habían tenido ocasión de ponerse al día desde que todo había ocurrido y Sophie estaba ansiosa por saber más sobre lo que había pasado en su antiguo lugar de trabajo. Lila la puso al corriente de todos los cambios, desde la nueva dirección hasta la mejora de la moral del personal. Estaba claro que las cosas iban viento en popa, pero Lila no podía dejar de negar con la cabeza lo mucho que había tardado la empresa en intervenir.
No puedo creer que dejarán que Jenkins se saliera con la suya durante tanto tiempo, dijo Lila, removiendo distraídamente su café. Es como si no les importara lo que estaba pasando hasta que un número suficiente de personas se cuellaron, y tú fuiste la primera que le plantó cara de verdad, aunque no fuera tu intención. Sophie se encogió de hombros con una pequeña sonrisa en los labios. No creía que me estuviera enfrentando a nadie, solo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Lila le devolvió la sonrisa, pero había seriedad en sus ojos. Pero eso es lo que marcó la diferencia. Hiciste lo correcto y la gente se dio cuenta. Jenkins estaba demasiado centrado en el control para verlo, pero los demás lo vimos, y al final también la empresa. Sophie dio un sorbo a su café, dejando que las palabras de Lila calaran hondo. Era extraño, pero por primera vez se dio cuenta de que su pequeño acto de bondad había desencadenado algo más grande de lo que nunca había imaginado. Había perdido su trabajo, pero al hacerlo había contribuido a sacar a la luz algo mucho peor, y al final había cambiado las cosas. Allí sentada mirando el mundo pasar a través de la ventana del café, Sophie sintió una profunda satisfacción. Había encontrado un nuevo camino, uno que le iba mejor de lo que nunca hubiera imaginado, y ahora, sabiendo que Jenkins ya no estaba en condiciones de hacer daño a nadie más, por fin podía cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Sophie sonrió mientras miraba su teléfono, la tarjeta de visita del señor Davis todavía guardada en su cartera, un recordatorio de cómo la vida puede dar un giro inesperado. Un simple acto de bondad había desencadenado una cadena de acontecimientos que lo habían cambiado todo. Para ella, para el anciano e incluso para la gente que había dejado atrás en el McDonald's. A veces, pensó Sophie, la vida tiene una forma curiosa de funcionar. A medida que las semanas se convertían en meses, la vida de Sophie seguía evolucionando de un modo que nunca habría podido predecir. Cada vez tenía más confianza en su papel en la empresa del Sr. Davis, no solo como especialista en relaciones con los clientes, sino como alguien a quien los demás acudían en busca de orientación. Su empatía y su voluntad de ir más allá tanto para los clientes como para los compañeros de trabajo le granjearon el respeto de toda la oficina. Una tarde, Sophie estaba sentada en su escritorio, escribiendo un correo electrónico a un cliente especialmente difícil, cuando recibió un mensaje de la asistente del Sr. Davis. Ya se había acostumbrado al ritmo de sus días, pero algo en el tono del correo le llamó la atención. El Sr. Davis desea verla en su despacho lo antes posible. El corazón le dio un vuelco, a pesar de lo bien que habían ido las cosas. Una petición repentina para ver al director general siempre le provocaba un poco de ansiedad. Guardó rápidamente su trabajo, se alisó la blusa y se dirigió a la última planta del edificio, desde donde el despacho del Sr. Davis dominaba el horizonte de la ciudad. Las grandes puertas acristaladas de su despacho ya estaban abiertas cuando el alego y su ayudante la saludó con una amable sonrisa. El Sr. Davis estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos documentos, pero levantó la vista en cuanto él entró. Sophie le dijo, indicándole que se sentara. «Gracias por venir». Sophie tomó asiento, cruzando nerviosamente las manos sobre el regazo. «Por supuesto, Sr. Davis, ¿de qué se trata?» Se reclinó en su silla con expresión pensativa. «He estado revisando su rendimiento en los últimos meses, y tengo que decir que estoy profundamente impresionado, no solo por cómo manejas tu trabajo, sino por la forma en que te has convertido en un verdadero activo para el equipo. Tu compasión y tu capacidad para resolver problemas son exactamente lo que más necesitamos aquí». Sophie sintió que el rubor le subía por el cuello. No estaba acostumbrada a recibir tantos elogios. «Gracias», dijo modestamente. «Solo intento hacer lo que me parece bien». El Sr. Davis asintió con una sonrisa en la comisura de los labios. «Exactamente, y por eso te ofrezco un ascenso». Sophie parpadeó, momentáneamente estupefacta. «¿Un ascenso?» «Sí», confirmó el Sr. Davis. «Quiero que asumas un papel más importante.
supervisar un nuevo equipo que estamos formando se centrará en la estrategia de la experiencia del cliente, asegurándose de que nuestros clientes no solo reciban lo que necesitan, sino que se sientan realmente valorados. Y no se me ocurre nadie mejor para el puesto que tú. El corazón de Sophie se aceleró mientras procesaba sus palabras. Ni siquiera se había planteado un ascenso. Aún estaba adaptándose a su nueva vida después de todo lo que había pasado en McDonald's. Pero aquí estaba cuando le ofrecían un ascenso. Pero aquí estaba ofreciéndole la oportunidad de liderar, de tener un impacto aún mayor. No sé qué decir, dice Sophie con la voz llena de gratitud. No tienes que decir nada ahora, responde Davis. Tómate un tiempo para pensarlo, pero no me cabe duda de que te irá muy bien en este puesto. Has demostrado tu valía una y otra vez, y confío en que seguirás haciéndolo. Después de la reunión, Sophie regresó a su mesa, con la mente agitada por la emoción. Era surrealista pensar en lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Hace solo unos meses, estaba en la puerta de un McDonald's sin trabajo y humillada, preguntándose cómo llegaría a fin de mes. Ahora le ofrecían un puesto directivo en una empresa que realmente la valoraba por lo que era. Esa misma noche, Sophie llamó a su mejor amiga, Maya, para darle la noticia. Se conocían desde el instituto y Maya había sido una de las pocas personas en las que Sophie había confiado durante los difíciles días posteriores a su despido. Maya, no te lo vas a creer, dijo Sophie con la voz prácticamente temblorosa de emoción en cuanto Maya contestó al teléfono. Pruébame, respondió Maya, siempre lista para una de las historias de Sophie. Me han ascendido. El señor Davis me ofreció un puesto supervisando a todo un equipo. Sophie no pudo contener la sonrisa, aunque Maya no podía verla. No puede ser, exclamó Maya con la voz llena de auténtica alegría. Sophie, es increíble. Estoy muy orgullosa de ti. Sophie sonrió, sintiendo que le invadía una sensación de calidez. Todavía estoy en estado de shock. Todo ha sucedido muy rápido. Maya se rió. Bueno, te lo has ganado. He visto lo duro que trabajas y siempre supe que estabas destinada a cosas mayores. Esto es solo el principio. Sophie colgó el teléfono aquella noche sintiendo una profunda satisfacción. Maya tenía razón. Esto parecía el principio de algo más grande, un nuevo capítulo de su vida en el que no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Había encontrado un lugar al que pertenecía ahí, por primera vez en mucho tiempo. Tenía una sensación de paz respecto al futuro. Unos días más tarde, Sophie paseaba por un parque cercano durante la hora del almuerzo, disfrutando del aire fresco y del canto de los pájaros. Era un día precioso, una de esas tardes perfectas en las que el sol calienta la piel y una suave brisa evita que el calor sea agobiante. Se sentó en un banco, tomó un café helado y observó a las familias que paseaban y a los niños que jugaban en el parque. Allí sentada, sumida en sus pensamientos, se fijó en un anciano sentado en un banco un poco más adelante. Su figura le resultaba familiar, aunque tardó un momento en reconocerlo. Era el mismo anciano de aquel día en McDonald's, el hombre cuya hamburguesa había pagado. Estaba sentado tranquilamente, mirando el mundo pasar, igual que ella. Sophie sintió una punzada de reconocimiento y algo más, gratitud tal vez por el pequeño pero fundamental papel que él había desempeñado en el cambio de su vida. Sin pensarlo, se levantó y se acercó a él. «Disculpe», le dijo en voz baja, sin querer sobresaltarlo. «¿Se acuerda de mí?» El anciano levantó la vista, con los ojos entrecerrados por la luz del sol. Al cabo de un momento, el reconocimiento apareció en su rostro y sonrió. «Ah, sí, usted es la amable joven del McDonald's, ¿verdad?» Sophie asintió con la cabeza y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Sí, soy yo. He estado pensando en usted últimamente. Solo quería darte las gracias». El anciano enarcó las quejas, confuso. «¿Darme las gracias? ¿Por qué?» «Por aquel día», explicó Sophie. «Probablemente no lo sepas, pero después de pagar tu comida, me despidieron».
Fue uno de los peores días de mi vida, pero me elevo a algo mucho mejor. Si eso no hubiera ocurrido, no estaría donde estoy ahora. El anciano la miró un momento, con los ojos escrutando los suyos, como si tratara de encontrarle sentido a sus palabras. Finalmente, se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Es curioso cómo funciona la vida, ¿verdad? Sí que lo es, convino Sophie, sentándose a su lado en el banco. Se sentaron juntos en un cómodo silencio durante unos minutos, viendo pasar el mundo. Sophie sintió una extraña sensación de cierre, como si aquel momento atara todos los cabos sueltos de su viaje. La habían despedido por mostrarse amable con aquel hombre, y ahora, meses después, había encontrado el camino de vuelta a él, solo que esta vez como alguien que había salido fortalecido del otro lado. Nunca supe su nombre, dijo Sophie al cabo de un rato, volviéndose hacia el anciano. Él sonrió y le tendió la mano. «Soy Robert, ¿y tú?» «Sophie», respondió ella estrechándole la mano. «Encantada de conocerte oficialmente, Robert». Hablaron un rato más, compartiendo anécdotas de las vueltas que les había dado la vida. Sophie se enteró de que Robert llevaba un tiempo pasando apuros, intentando llegar a fin de mes tras perder su trabajo años atrás. Sus hijos habían crecido y vivían lejos y él sobrevivía con una pequeña pensión, tratando de salir adelante día tras día. La comida que le había comprado aquel día había significado más para él de lo que él se había imaginado. No se trataba solo de la comida, sino de ser visto, de ser tratado con dignidad. Cuando se separaron aquella tarde, Sophie sintió una profunda gratitud, no solo por las oportunidades que se le habían brindado, sino también por las conexiones que la habían llevado hasta Ali. Fue un recordatorio de que la amabilidad, por pequeña que sea, puede tener repercusiones imprevisibles. Esa noche, Sophie reflexionó sobre todo lo que había pasado. Su vida había dado un vuelco de la forma más inesperada, pero a pesar de todo, se había mantenido fiel a sí misma, confiando en que hacer lo correcto. Incluso cuando era difícil, la llevaría a donde necesitaba estar. Ahora sabía que la vida tiene una forma de cerrar el círculo, que cada acto de compasión tiene el potencial de cambiar no solo una vida, sino muchas. Y mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad parpadeando en la distancia, Sophie sintió la tranquila certeza de que, viniera lo que viniera, lo afrontaría con la misma bondad y fortaleza que la habían llevado a través de este viaje. Porque, como había aprendido, nunca se sabe cuándo un pequeño acto de bondad cambiará tu vida para siempre.